Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer módulo de introducción al mundo cripto. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas, para mí, de los más importantes antes de meterte de lleno al mercado de las criptomonedas, que es la historia detrás del dinero, la historia de cómo sucede la revolución económica, cómo se creó el sistema económico actual. Es necesario entenderlo. ¿Para qué? Para que tú tengas una base clara de por qué las criptomonedas están solucionando un problema. Si no conoces el problema, no vas a entender ni vas a conectar con la tecnología detrás de las criptomonedas, detrás de blockchain. Así que el día de hoy es una clase bastante rápida, la verdad, y básicamente de historia, para que tú te puedas dar una idea clara. Y luego, cuando alguien te pregunte, porque es la típica pregunta, ¿no? ¿Y en qué está respaldado el Bitcoin? ¿Es una estafa? ¿Es una pirámide? ¿Es una burbuja? Sepas qué decirle, sepas cómo responderle sin ningún tipo de problema. Y vamos a empezar, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a empezar con un poquito de historia, como les dije. Y vamos a empezar lo más atrás que podemos respecto a la conquista de América. Como ustedes saben, pues Europa, exactamente España, se dedicó básicamente a conquistar todo el área de México, Sudamérica. Y pues en la primera imagen de esta diapositiva puedes ver una moneda en donde sale la cara del rey Carlos IV de España, y pues es una moneda acuñada en plata, ¿no? Pero esta plata proviene de Sudamérica, proviene de las minas de Potosí, que son las que se dice. Pero ¿qué pasaba, no? Los españoles, los conquistadores, llegaban a esta zona y se volvían locos por algo que los indígenas no entendían. Ellos no entendían por qué tanto los conquistadores, los españoles, se volvían locos por el oro, por la plata, se desesperaban. Como ustedes saben, la economía de los pueblos indígenas estaba basada básicamente en el trueque. No había una moneda ni nada por el estilo, y ellos no le daban un valor ni siquiera a ninguna piedra preciosa, porque para ellos los metales preciosos como el oro o la plata no se podían comer y eran muy débiles como para ser utilizados como armas. Así que básicamente no les servían y los almacenaban, los tenían para hacer su ropa porque brillaba y ya está, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles se volvían locos por el oro. Era como una fiebre del oro, desesperados, ¿no? Y ellos y los indígenas no entendían, ¿no? Y hasta el punto de que uno de los conquistadores les decía a los indígenas que los españoles padecemos de una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro, ¿no? O sea, es lo que ellos les decían y se volvían locos, ¿no? Entonces, obviamente, ya sabemos todo el tema de la conquista, y las minas de Sudamérica, pues obviamente fueron trabajadas por los españoles, por los indígenas, y todo ese oro, plata y metales fue llevado poco a poco a Europa, a España, básicamente, y se empezó a acuñar este tipo de monedas, ¿no? Ahora, aparte de eso, también es importante delinear que gran parte del dinero, del movimiento de dinero, de valores, que se movió durante esa época de la conquista de Sudamérica hacia Europa, sirvió básicamente para capitalizarse Europa y fomentar todo el tema de la revolución industrial. Sí, o sea, básicamente eso fue un gran movimiento, ¿no? Sin esto tampoco se hubiera podido crear el sistema económico mundial, porque no había capital. Me dejo entender, ¿no? Esto poco a poco lo fue creando, y es importante entenderlo. Luego de esto, pues ya empezó a llegar mucho oro a Europa, mucho oro, mucha plata, mucho metal precioso, ¿no? Y los joyeros, en ese tiempo, eran los que básicamente funcionaban como guardametales. Es decir, sus clientes les entregaban los metales a los joyeros, le entregaban oro, plata, piedras preciosas y demás cosas, y los joyeros lo guardaban y le entregaban al cliente una especie de recibo en un papel, como si fuera un certificado, y este certificado valía básicamente el peso del metal que dejaban. Es por eso que de ahí nace el tema de libra, ¿no? Libra es una unidad de peso, ¿no? Pero también tuvo el nombre de una moneda, ¿no? La libra esterlina o la libra o las libras de ese entonces, ¿no? Pero era porque se basaban en el peso, me dejo entender, ¿no? Entonces, este fue el primer, por así decirlo, el primer papel que tenía valor. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los clientes, los usuarios? Pues, en vez de ir hasta el joyero, pedir su oro, pedir su plata para pagar algo, básicamente empezaron ¿a qué? Empezaron a compartirse el papelito. Empezaron a compartirse el certificado. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. De este modo la gente empezó a sacar menos dinero y más que nada a recibir papelitos. Se empezó a generar una confianza. Me dejo entender. Realmente la gente no aceptaba este certificado por el valor intrínseco que tenía, sino por la confianza de que representaba un peso de metales preciosos en una bóveda.
Me dejo entender. Ahí ya se empezó a definir un poquito de que este primer papel, que viene a ser como si fueran billetes, estos primeros papeles, ¿en qué estaban respaldados? Básicamente en la confianza de la gente de que había en una bóveda oro que representaba este papel. Me dejo entender, ¿no? Igual, seguimos hablando de confianza. Tanto confianza por quien guarda y también confianza por quien quiere aceptar, ¿no? Porque quien acepta también está confiando en este sistema, ¿no? Entonces, obviamente ya la gente no sacaba porque era mucho más práctico, ¿no? Tener el papelito y entregarlo de un lado a otro. Pero seguimos hablando, confianza. Los joyeros pues se dieron cuenta, también vivos ellos, se dieron cuenta de que la gente no sacaba su oro, estaba ahí su plata y jugaban con los papelitos. Entonces empezaron a emitir más papelitos respecto al oro que tenían. O sea, el valor en los papeles era mucho mayor, era mucho, pero mucho mayor al oro o plata o metales que tenían en las bóvedas. De este modo, nace lo que se conoce como reserva fraccionaria. Y es en lo que se basan los bancos, ¿no? ¿Ustedes creen que los bancos actualmente trabajan con un modelo en el que si todo el mundo saca su dinero, lo podría sacar? No, no funciona así. La reserva fraccionaria es la idea o es el funcionamiento, por así decirlo, es el funcionamiento de los bancos, en lo cual ellos asumen que no es posible que todo el mundo saque su dinero al mismo tiempo, ni que todo el mundo pague deudas ni cobre créditos al mismo tiempo. Entonces, de este modo ellos pueden emitir más dinero del que realmente tienen. Suena raro, ¿no? Suena feo, pero así funciona. Los bancos actualmente, hasta ahora funcionan, y acá nació esa idea, ¿no? La idea de reserva fraccionaria. Me dejo entender, ¿no? Que es, como te digo, es el sistema económico, el sistema bancario moderno. Y de este modo también los bancos privados, en esa época, los bancos privados fueron los que se encargaban de la emisión de la moneda. Ellos son los que se encargaban de emitir este tipo de certificados, este tipo de papelitos. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber, o sea, está bien, los bancos privados empezaron a hacer toda la emisión y demás, pero empezaron a haber mucha crisis, una crisis bancaria, se llevaban el dinero, quebraban y la gente tenía un montón de problemas y hubo la necesidad de empezar a pensar en un ente centralizado que se encargue exclusivamente de la emisión. ¿Les suena un poquito a lo que es Banco Central? Pues sí. En el año 1844 se le delegó esta primera función en el mundo al Banco de Inglaterra, que es el primer banco central que existió. Luego, 4 años después, se le dio también esto en Francia al Banco de Francia, y en 1913 se le dio a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos, que básicamente cumplía con esta función de emitir de manera exclusiva las monedas que en realidad eran como certificados, ¿no? Entonces, pero quiero que entiendan hasta acá que ya se va entendiendo que al fin y al cabo sigue siendo confianza, ¿no? Que sigue siendo confianza. Al final no hay el dinero como tal, ¿no? Eso no es así, me dejo entender, ¿no? Se basa en un tema de reserva fraccionaria que, quieran o no, es un problema, pero así está basada nuestra economía actualmente, no es la economía del mundo. Los bancos trabajan de ese modo, me dejo entender, ¿no? Entonces, hasta ahí ya estamos hablando de que se empezó a monopolizar la emisión de moneda. Es por eso que actualmente pues las monedas están, o sea, no las hacen los bancos privados, sino que los bancos centrales, que son parte de los gobiernos, son los que emiten la moneda como tal de cada país, ¿no? Entonces ahí nació el monopolio de la moneda. Y es muy interesante porque casi un siglo antes de que se cree la Reserva Federal, los padres fundadores de Estados Unidos, ellos estuvieron en contra de la monopolización de la moneda, de la emisión de moneda. Pero bueno, pasó esto. Ahora, avanzando un poquito, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde pues ya sabemos, ganó Estados Unidos, todo el tema de Alemania, no vamos a contar toda la historia de la Segunda Guerra Mundial acá, ocurrió una conferencia que reunió 44 representantes de los países de todo el mundo. Y esta conferencia se llamó Bretton Woods. Y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se acordó algo que fue muy brutal para la época. ¿Qué fue? Que todas las monedas del mundo deberían tener una tasa fija de conversión respecto al dólar, y acá viene la parte más importante, y el dólar a su vez debería tener una tasa fija respecto al oro. Es decir, se creó lo que se conoce como el patrón oro. ¿Me dejo entender? Hasta este punto, el dólar tenía un respaldo que era el oro, las reservas de oro de Estados Unidos. Entonces, obviamente, era más que obvio, durante casi 3 décadas, casi 30 años, un poquito más, Estados Unidos se convirtió en una de las mayores potencias debido a que el dólar era la moneda predominante y la dominante del sistema internacional debido a su respaldo en oro, respaldado por las reservas de oro que tenía Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1971? Con el presidente Richard Nixon lanzó un mensaje a la nación que lo cambió todo, ¿no?
por sus razones, explicando por qué y demás, canceló de manera totalmente de golpe el patrón oro, ¿no? Donde básicamente el dólar se quedó sin respaldo, permitiendo básicamente la impresión de billetes sin límites por parte de la Reserva Federal. O sea, no había ningún limitante para poder imprimir billetes. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de respaldo. Se canceló totalmente el tema de respaldo del patrón oro. Al menos los joyeros en su época no lo hicieron tan agresivamente, pero pues Nixon la lanzó con todo en un mensaje a la nación y dijo, no, ¿saben qué? No se va a basar en oro, no va a tener ningún tipo de respaldo y se acabó. Entonces, desde hace décadas, o sea, porque ya estamos hablando de 1971, ahora 2022, son casi más de 50 años. O sea, casi 50 años después, el dólar no tiene ningún tipo de respaldo. Ningún tipo de respaldo. Más que ¿qué cosa? La fe y la creencia. La fe y la creencia, y bueno, la fe y el crédito básicamente del gobierno de los Estados Unidos. No hay ningún tipo de respaldo fuerte detrás del dólar. El dólar no tiene ningún tipo de respaldo desde 1971. Me dejo entender, ¿no? Y aquí hay que entender algo, y esta es la base de este primer video, ¿no? El dinero es una relación de confianza, y eso hay que entenderlo siempre. Una confianza en que el gobierno no va a imprimir una cantidad ilimitada de billetes. Es confianza en que también otra persona te va a recibir eso. Cuando tú decides intercambiar tus bienes, tu trabajo, tus actividades por un billete o por un pedazo de papel con cara de presidentes dibujados, básicamente tú estás confiando en que eso tiene un valor. Me dejo entender, ¿no? Ahora, el tema es que tú también confíes en que el gobierno no imprima de manera ilimitada, ¿no? Y esto estaba asegurado con el patrón oro, porque pues el oro es finito. Como el oro es finito, no se podía imprimir dinero de manera infinita. Pero ¿qué pasó cuando se rompe el tema del patrón oro? Pues la Reserva Federal empezó a abusar y se empezaron a imprimir muchos billetes de manera indiscriminada, ¿no? Y pues como era obvio, la tasa de inflación de Estados Unidos empezó a disparar. Es por eso que antes, hace mucho tiempo, con $1 comprabas un montón de cosas. Y ahora con $1 no compras nada. Básicamente, me dejo entender, ¿no? El dinero cada vez vale menos por este sistema económico que tenemos. Que básicamente es un problema. Entonces, ¿qué pasa? En base a este problema, en base a todo esto que sucede, nace en 2008, ya lo vamos a ver más adelante un poco más a detalle, esto va a ser un poco rápido nada más, nace lo que se conoce como Bitcoin, ¿no? La primera criptomoneda basada en una tecnología blockchain, basada en criptografía, que básicamente permite crear un nuevo modelo económico mundial transparente, descentralizado, distribuido, en donde nuevamente el dinero pasa a ser parte de los que son dueños del mismo. Y no entidades bancarias, no confianza en la nada. Básicamente dejamos que más que sea confianza, dejamos que todo eso radique en la tecnología, en la encriptación, en la blockchain. Y obviamente cuando alguien te pregunte, ¿no? ¿Y en qué se respalda Bitcoin? Bitcoin se respalda en la gente que cada vez lo usa más. Y es igual que pasó por acá cuando se emitió el primer billete. Empezó a ganar valor, empezó a ganar reputación. ¿Por qué? Porque había más y más gente que confiaba en él. Básicamente está sucediendo exactamente lo mismo con esta nueva revolución económica. Estamos teniendo un cambio de paradigma total y se está llegando a ganar confianza en un ente, en un activo que es totalmente diferente y descentralizado a lo que ya nos están dando hasta ahora, ¿no? Que básicamente es un problema. La economía tiene un problema y esta nueva historia que viene a revolucionar la economía, viene a ser contada por las criptomonedas. En el siguiente módulo, en el siguiente capítulo, abordaremos mucho más a fondo qué implica el mundo cripto, qué es blockchain, qué es Bitcoin y por qué vienen a cambiarlo todo. No te preocupes que en el siguiente capítulo lo vamos a ver a detalle. Este primer episodio, este primer bloque era para que tú entiendas de dónde viene el dinero, de la emisión de dinero, de cómo se crea, de cómo funciona y que en tu cabeza te des cuenta de que lo que está pasando ahora ya pasó antes. Me dejo entender, ya pasó antes y va a volver a pasar con una revolución mucho más fuerte y es a donde nos estamos dirigiendo actualmente. Así que nuevamente, para responderte la pregunta que te hice al inicio, si alguien te dice en qué está respaldado el Bitcoin, tú le puedes decir está respaldado en lo mismo que está respaldado el dólar. Así que chicos, que tengan una excelente tarde, gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.